Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Le habla Rubén Quiles. Y hoy quiero hablarles comenzar a hablar sobre un tema que es la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que este tema pues se va a extender porque yo quiero primero hablar de lo que es las Naciones Unidas, la ONU. Porque todo esto de la autodeterminación pues comienzan con las Naciones Unidas. Así que quiero empezar con ese tema y luego para el próximo sábado pues continuamos con las otras partes de lo que quiero hablar de lo que es la autodeterminación, para que entonces tengamos un contexto, ¿verdad?, mucho más amplio de lo que de lo que es la libre determinación, autodeterminación de los pueblos, y tengamos un panorama, ¿verdad?, de hacia dónde queremos seguir. Puerto Rico está en vías de esa autodeterminación y según la ONU, la ONU que eso, estoy adelantando algo, pero la ONU se ha propuesto durante decenios eliminar el colonialismo en el mundo. El primer decenio fue de 1900 al 2000, 1990 al 2000, pues son 10 años. El próximo fue del 2001 al 2010, ¿verdad? Puerto Rico todavía sigue siendo colonia de los Estados Unidos. Terminamos el decenio del 2011 al 2020 y ahora estamos en el decenio del 2021 al 2030 y vamos a ver si ya para ese tiempo pues ya Puerto Rico ha tomado su decisión, o se han conjugado, ¿verdad? Porque yo creo que yo creo que ya el puertorriqueño está sumamente claro de lo que quiere. Eso no hay duda. Lo que pasa es que hay unos elementos ahora que tienen que ponerse en su sitio para el próximo paso, ¿ok? Yo creo que está bien fuerte para el puertorriqueño dos cosas: o la estadidad o la libre asociación. La independencia yo creo que se puede descartar de plano porque eso no es lo que quiere el puertorriqueño. Yo creo que el puertorriqueño como segunda opción es la libre asociación, y así lo hizo constar en las pasadas consultas. En esta consulta del 2020 no pudimos ver qué es lo que quiere el puertorriqueño, en el sentido de que fue estadía sí o no, y ganó el sí. Ok, pues si queremos la estadía. Ese no pues tiene muchas cosas. Ese no puede tener la libre asociación, pero también tiene el ELA, pero también tiene la independencia. O sea que ya la próxima consulta, que es la que se está trabajando en el Congreso, pues debería contener todas las opciones de estatus, ¿verdad? Y pues como no es tan compacto, eso se va a dividir en las tribus de antiestadistas. Y la tribu estadista pues se va a quedar con su por ciento, que es lo que va a pasar. Y por eso es que no quieren más consultas de estatus y quieren tratar de meternos en una asamblea constituyente para de allí tratar de hacer un Frankenstein y ofrecerle al pueblo eso. Pero yo sigo diciendo, ¿verdad? Por eso ya estoy evitando mucho discutir en Twitter, porque no tiene sentido discutir con la gente. Yo sigo diciendo que el pensamiento estadista, el análisis estadista, está en un momento bastante bueno, ¿ok? Y cada vez hay unas personas que informan, que nos dan un análisis por el cual nosotros podemos sustentar nuestras ideas. Entonces, pues, es bien difícil esto, ¿verdad? Pero vamos a entrar entonces, porque entonces me voy por otra línea. ¿Por qué se crearon las Naciones Unidas? ¿Ok? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Mira, si nos vamos a las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, también conocida simplemente como las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional que existe. Se creó para mantener, primero, la paz; segundo, la seguridad internacional; fomentar relaciones de amistad entre las naciones; lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales; y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. ¿Ok?
Su sede va a estar en Nueva York, Estados Unidos, y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. También tiene oficinas en Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena en Austria. ¿Ok? Esas son las Naciones Unidas, y la razón de las Naciones Unidas es lograr la paz y que la gente y que haya una seguridad internacional. ¿Ok? Nosotros no nacimos para el 45. Tal vez tu abuelo te pueda decir lo que era el 45. Muchos de nosotros, pues, muchos de ustedes acaban de nacer. En el caso mío, pues yo nací en el siglo pasado, ¿verdad? Finales del siglo pasado. Con mi nacimiento, pues, acaba la guerra de Vietnam. Pero yo no vi nada de ese proceso de la guerra de Vietnam. ¿Entiendes? No conocimos lo que era eso. Yo vi los resultados de la guerra de Vietnam. ¿Entiendes? Yo vi padres de mis amigos que tenían sus situaciones producto de la guerra de Vietnam. Eso yo lo que pude ver. Yo pude ver las famosas películas de la guerra de Vietnam. O sea, yo pude ver un Rambo, ¿verdad? Yo pude ver un comando que eran veteranos de la guerra de Vietnam. ¿Cómo se llama? Yo pude ver Chuck Norris, Braddock, Missing in Action. Pues, o sea, eso es lo que yo tengo de cuando chiquito. Eso fue lo que yo vi de la guerra de Vietnam. Una guerra que acababa prácticamente de terminar y de culminar. ¿Okay? Así que, pues, las Naciones Unidas es una organización que se funda en el 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países, que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora de niveles de vida y los derechos humanos. Hoy las Naciones Unidas cuenta con 193 países miembros. ¿Ok? Entonces, cuando las Naciones Unidas comienzan, la visión de las Naciones Unidas era otra cosa. El ser humano había experimentado 2 guerras brutales, y ya para la Segunda Guerra Mundial ya la gente estaba más dispuesta a escuchar lo que las Naciones Unidas le podían decir al mundo. ¿Entiendes? Hoy nosotros hemos visto, por ejemplo, para bien o para mal, nosotros hemos visto cómo el mundo, en medio de esto que se llamó la pandemia, que muchos le dicen pandemia, pues ya ahí tú ves cómo el mundo ha sido incapaz, y eso es lo que a mí me asusta de la realidad mundial. Nosotros estamos siendo incapaces de llegar a acuerdos para solucionar los grandes problemas globales. Y todo el mundo tiene su librito y todo el mundo tiene su teoría. ¿Ok? Y entonces cada vez más el ser humano se le está haciendo difícil ver cómo bregamos con los asuntos. Y si no escuchan lo que yo digo, yo me voy a la calle y formo esta súper inestabilidad social que a la hora de la verdad, mira, yo me recuerdo esta escena creo que fue la segunda parte. Tú sabes la película de Halloween, ¿verdad? Yo soy fanático de esas películas. Y las que vinieron modernas ahora, estaba, yo creo que era Halloween Resurrection, y no sé si era Halloween, era la segunda en esa misma línea. Yo no sé si tú se acuerdas esa parte en el hospital, cuando entra este muchacho rubio, Tommy, y empieza a fomentar a las masas. Y empieza a decir que somos nosotros, el pueblo, los que tenemos que tomar el control de esta situación, porque las instituciones nos han fallado y nos han dejado. Y esto, o sea, y empieza con su teoría, ¿me entiendes?
Entonces está la policía y la policía, el gobierno, el Estado pierde el control. ¿Me entiendes? Entonces ahí que está el fino balance, ¿sabes? O sea, yo tampoco puedo andar por la vida diciendo, el Estado no me puede controlar, pero a la hora de la verdad, ¿sabes? Es un fino balance, o sea, uno tiene que entender cuándo es difícil. La realidad de la película lo que mostraba era que todo lo que estaba en ese hospital estaban equivocados, que la persona que entró no era Michael Myers, que eso era un infeliz, ¿verdad? O no un infeliz, un enfermo mental, bendito, que no tenía que ver absolutamente nada con asesinato. Y finalmente la persona se suicida y todo el mundo, pues, ¿me entiendes? Todos son culpables de la muerte de esa persona. ¿Me entiendes? Si tú miras la escena, la principal escena de la película, el Estado fue el que capturó a Michael Myers, no fue la gente. Fue la policía que lo captura y lo lleva al hospital. ¿Ok? Y son personas civiles que entran al hospital quien le activa nuevamente la patología de volver a matar personas. Pero él estaba tranquilo, controlado, preso y no tenía ningún interés de escaparse para nada. ¿Ok? Pues yo veo el mundo así. Yo veo el mundo que es un espíritu de anarquía. Y claro, lo que pasa es que hay cosas que están pasando que también, pues, a no todo el mundo le gusta, ¿sabes? No, a no todo el mundo, ¿verdad? Le gusta cómo ciertas cosas se están corriendo y la gente pues se siente pues, bastante incómoda por eso. Pero anyway, las Naciones Unidas tienen 3 órganos importantes. La primera es la Asamblea General. Ese es el tribunal de boxeo diplomático más grande que tiene el mundo. Allí es donde esos 193 países se entran a bofetar, ¿verdad? Esto es un poquito jocoso, ¿verdad? Para que estoy entendiendo. Se entran a bofetar, ¿verdad? Se traen los temas importantes y allí entonces recuerdo la vez que Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez, pues se para en el atrio para hablarle a la Nación Unida y dice, esto aquí huele a azufre, el diablo estaba aquí. Y era que George Bush había hablado en el otro día. ¿Ves? O sea, es ring diplomático. ¿Sabes? Chávez no era, ¿verdad?, dado a ser muy político en su forma de hablar. Entonces, pues le dijo al presidente de Estados Unidos, tú eres el diablo, ¿entiendes? Entonces, imagino que George Bush se murió de la risa cuando le dijo eso, ¿entiendes? Porque dijo, diablo eres tú también, mira cómo tiene esa gente matando, muriendo de hambre. Pues entonces, pues, en el ring diplomático. Ahora, ese ring diplomático va a tener 5 miembros permanentes. ¿Ok? Los demás miembros van a participar de año en año, pero hay 5 que van a ser permanentes y que siempre van a estar allí, no importa qué, siempre van a estar allí. Por las diferentes razones. China, Francia, Reino Unido, Irlanda, la República de Rusia y Estados Unidos. Esos son los 5 miembros permanentes que va a tener la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si usted se fija, en aquel momento cuando la ONU se funda, que fue en el 45, China era comunista, Rusia era la Unión Soviética. O sea, tenía 2 países comunistas y tenía 3 países democráticos, que es Francia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, solamente uno asiático y los demás eran europeos, no tienen ninguno de América. Bueno, perdóname, sí, tiene Estados Unidos que es de América. ¿Ok? Pero el único representante puro de la civilización oriental, pues sería China. El resto son occidentales, pero usted sabe que Rusia, pues, comparte frontera con el continente asiático y mucho también tiene contacto con la cuestión. Tiene las 2 civilizaciones, la oriental y la occidental, juntas. Usted sabe que Rusia hace frontera con China, hace frontera con Mongolia, así que pues ahí su relación. El otro órgano importante es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el que prende las alarmas, ¿verdad? Cuando algo está fuera de control, pues es el que prende las alarmas.
promueve el diálogo, y promueve las sanciones para alcanzar la paz. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso ahora de Ucrania, esas sanciones pues las aprueba. ¿Por qué? Porque entonces con esas sanciones se evita que un país grande como Estados Unidos pelee directamente con Rusia, que eso sería un problema grande. O sea, la gente no sabe. O sea, muchas de las guerras no se dan cuando hay dos países grandes, no se dan. No porque los países no tengan miedo, es porque los países saben la capacidad de destrucción que ellos tienen. O sea, eso es algo como que la gente, como ya acabó la Guerra Fría, la gente como ya no piensa en armas nucleares. No, hay países que tienen armas nucleares. ¿Ok? Y si usted quiere saber lo que es un arma nuclear, usted ponga en su cuenta de YouTube y ponga la bomba de Nagasaki o la bomba de Hiroshima y vea lo que hace una bomba atómica. Una bomba atómica es 30, 40, 100 veces menor al armamento que se tiene ahora mismo. O sea, si nosotros nos fuéramos a un enfrentamiento nuclear, se acabó la humanidad. Pero entonces, ahí es que viene, ¿sabes? Esto es una época donde tú no puedes ser absoluto. Porque va a salir alguien que te va a decir, te mintieron que las armas nucleares son tan fuertes, realmente no son tan fuertes nada. Podemos utilizarlas en caso de... ¿Me entiendes? ¿Sabes? Ahí es que en eso es lo que yo me tranco. Y a veces digo, pero espérate. Esto es peligroso lo que tú estás diciendo, porque ya eso era algo que se había ya definido y decidido. O sea, un arma nuclear es peligrosísima. No, eso fue un científico que quiso meterle miedo a la gente. Realmente no son tan peligrosas nada. Y tú vas a ver que va a ser alguien que te dice con eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando pasó lo del submarino, yo te dije que se inventan una teoría. Se la inventaron. Ahí le sacaron el pasado a esa gente y que mientras el submarino estaba bajando al fondo del mar, pues estaba bregando con las carnes sintéticas y no sé cuántas cosas más. ¿Sabes? Entonces, pues, todo es duda. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, ok, tenemos un problema de sobrepoblación, ¿cómo bregamos con eso? ¿Sabes? Si no... Es que si yo digo esto, me van a caer encima, pero... Yo estoy poniendo ejemplos, ¿me entiendes? Si yo dijera que la carne sintética a lo mejor haga falta, porque tenemos muchas vacas por ahí, ¿entiendes? ¿Cómo bregamos? Subió ¿sabes? Mira, yo no comía carne de res hasta que llegué a Estados Unidos. Me encanta esa contra de carne. Me encanta. Yo que era loco con el cerdo. Ya estoy loco ahora con la carne de res. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entiendes? La India está abandonando su dieta de vegetales y le está metiendo la carne de res también. ¿Sabes? Los hindús son 1 billón de seres humanos y en China son otro billón más. Pues, ¿sabes? Que cuando tú vienes son recursos limitados. ¿Ok? Y todo tiene su truco, porque a la hora de la verdad, así mismo como yo puedo dedicar grandes extensiones de terreno para el pastoreo y a su vez, pues yo tengo mis vaquitas ahí comiendo y a través de su fatulencia ir afectando la capa de ozono, que hay gente que dice que no, pero bueno, lo que yo estudié en los libros pues me dice que hay un problema con la capa de ozono y que hay un problema con algo que se llama efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Que el sol está todo el día calentando la tierra, o en la parte que se puede calentar la tierra. De noche se supone que ese calor salga de la tierra, pero no puede salir porque hay una nube de contaminación que impide que eso salga. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Si es mentira o no, qué sé yo. Pero, pues, entonces a veces por estas luchas políticas, nosotros nos olvidamos del consejo científico. Entonces, pues nos volvemos así como, ¿te acuerdas con Galileo Galilei? Que la iglesia se fue de cara diciendo que eso es mentira y finalmente sí se probó científicamente que sí. Claro, hay cosas que son difíciles para nosotros entenderlas, ¿me entiendes? Porque son cosas que pues muchas veces los científicos te hablan en chino, literal.
Pero son preocupaciones que yo tengo. Yo siempre estoy abierto a escuchar y atender las cosas. Anyway, caí, no sé por qué caí en ese tema. Entonces está el comité Consejo Económico Social y está el comité de la descolonización, que eso nosotros vamos a hablar la semana que viene. Nosotros ahora estamos hablando de la ONU, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy hablando de la ONU? Porque hace unas cuantas semanas puertorriqueños fueron a la ONU allá a quejarse de que somos colonia. Y hubo una muchacha bien articulada que dijo, los americanos nos tienen clavados, vivimos un régimen horrible, hay mucha pobreza en Puerto Rico, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos para nada. Entonces, pues yo me río por dentro, pues yo, ven acá. y el dinero que están enviando para reconstrucción y los hospitales o sea, tantas cosas que están pasando en Puerto Rico, tantos fondos federales que envían los americanos. Entonces, pues que esa muchacha vaya allá a decir que nos estamos muriendo de hambre, pues a mí eso son cosas que, ¿verdad?, que me llenan de concertación. Pero anyway, comité de descolonización, luego vamos a hablar de eso. La ONU va a reemplazar la Sociedad de las Naciones, que eso surge en el 1919, después de finalizar la Primera Guerra Mundial. La va a reemplazar porque la Sociedad de Naciones no pudo evitar que Estados Unidos y que el mundo se metiera en una Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? La gente aprende. ¿Me entiendes? Y los países aprenden. ¿Ok? En aquel momento a lo mejor ni cogieron en serio la Sociedad de Naciones. En aquel momento lo que dijo Woodrow Wilson y los puntos que él puso, la gente no lo toma en serio. Cruzaron los dedos, sí, vamos a obedecer la Sociedad de Naciones. Claro que sí, vamos a obedecerla. Pero mira, nada pasó. ¿Ok? En plena Segunda Guerra Mundial se proclama el nombre de las Naciones Unidas, eso lo dice Franklin Delano Roosevelt, y el 1 de enero de 1942 se hace una declaración de las Naciones Unidas. Se unen 26 países con dos objetivos en mente. Primero, validar la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La Carta del Atlántico es un documento que firman y que llenan el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Se hace creo que fue un submarino en el medio del Pacífico y qué sé yo, en los puntos importantes, ¿verdad? Primero, número uno, sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial de otro tipo. Pues ya ahí se está hablando de descolonización. ¿Entiendes? Por ahí se está metiendo el tema de no seguir con la expansión territorial y acabar con la descolonización. Ya lo último que conquistó Estados Unidos fue Puerto Rico y Cuba y las islitas del Pacífico. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados por los pueblos interesados. Libre autodeterminación. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir y desean que sean establecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes le han sido arrebatados por la fuerza. Autodeterminación. Puerto Rico, 1952, se lleva a votación la Constitución del Estado Libre Asociado. Los puertorriqueños, en un ejercicio de autodeterminación, escogieron en aquel momento el establecimiento del Estado Libre Asociado como su sistema político y su autogobierno. Lo que pasa es que después, cuando fuimos a mirar bien el pacto, pues el pacto no estaba muy chévere. Se esforzarán respetando totalmente sus obligaciones existentes en entender a todos los estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales que son necesarias para su prosperidad económica. Y ahí por Estados Unidos empezó a meter bases por ahí militares para proteger esas rutas comerciales, para que todo el mundo pueda usar esas rutas sin problema de que vengan piratas a robarle. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa en el dominio de la economía con el fin de asegurar a todos las mejores condiciones de trabajo, progreso, economía y protección social. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que garantice
a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo, y por ahí se siguen hablando. Una paz así que permite a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y océanos, que fue lo que le dije, las bases militares y las rutas comerciales que los Estados Unidos protegen para que los barcos de China puedan navegar seguro por esos océanos y no tengan problema de que nadie los asalte. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por orden por orden práctico como de carácter espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la fuerza, puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres, navales o aéreas continúan siendo, y por ahí sigue hablando un montón de cosas, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Esa es la base de lo que son las Naciones Unidas. ¿Ok? La segunda cosa era vencer el eje del mar, que era Berlín, Tokio y Roma. En aquel momento, debido a fallas del Tratado de Versalles, nuestro amigo alemán, que invadió primero a Polonia, pues no se sintió ya los alemanes tenían un descontento con el Tratado de Versalles, y una de las primeras cosas que hace nuestro amigo es verdaderamente no someterse al Tratado de Versalles, porque le acarreó mucha pobreza al pueblo alemán. Y entonces pues él repitió un comentario que hizo Napoleón Bonaparte, que es: si no quieres ser oprimido, conviértete tú en el opresor. Y usted analice eso en su casa y dice, contra. Yo siempre he dicho que el que es débil hoy va a seguir hablando de debilidad hasta que tenga la suficiente fuerza para oprimir al que lo oprimía. Cuando ellos tengan la suficiente fuerza para oprimir al que lo oprimía, se cambia el bando. Ahora ellos son los opresores. Y ahora tenemos que iniciar una lucha para controlarlos a ellos, para que ellos no sean los que oprimen. Así es. Analice eso, usted va a ver que es así. ¿Por qué necesitamos las Naciones Unidas? Pues por nuestra incapacidad de resolver asuntos y disputas territoriales sin matarnos a tiros. Por eso. Le voy a poner un ejemplo. 24 de mayo de 1337 comenzó una guerra entre los franceses y los británicos. ¿Sabe cuándo la guerra acabó? La guerra acabó el 19 de octubre de 1453. 116 años después. Así. O sea, tenemos esa capacidad por 1 siglo y 16 años. Los franceses y los británicos no se bebían el caldo. Estuvieron en una guerra continua. ¿Ok? 1492, pues viene el descubrimiento de América por parte de los europeos. Y ahí entonces se quedan esas disputas. Porque el Mare Clausum era para los británicos. Los franceses podían entrar, pero los británicos no. Los británicos tuvieron que empujar. Los franceses eran más aliados de los españoles que de los británicos. Luego de cada guerra se firman tratados que no satisfacen a nadie. O sea, antes era la firma de tratados. Ok, peleamos, nos rompimos la cara, discutimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora vamos a firmar un tratadito para ver si con eso, pues, limamos asperezas, pero no servía de nada. El Tratado de Versalles, por ejemplo, en lugar de resolver las disputas, avivó más aún los resentimientos de Alemania, al punto de que parte de los problemas que trajo la Segunda Guerra Mundial fue el contrario tratado. Porque este tratado destruyó a Alemania. Mira, aquí se habla de Cuba, del embargo y toda la cuestión. Hasta los otros días Alemania estuvo pagando. Sí. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En el 2010, los alemanes saldaron todo lo que debían. Dime tú. Entonces a veces se toca el tema de Haití y del dinero que Haití le debe a los franceses, pero los alemanes debían dinero, y en grande. Y esa gente saldó su dinero, ya. Claro, los alemanes, pues, me voy a poner en el lugar, ¿verdad? Los alemanes primero son blancos. Haití, pues, le cayeron encima porque era una independencia de negros, y eso, pues, fue una realidad.
y de mestizos. Pero cuando tú comparas los tipos de gobiernos que tuvo Haití versus los tipos de gobierno que tuvo Alemania, Alemania siempre se mantuvo como un país sumamente capitalista, empresa privada, desarrollo, comercio, negocio, bla, bla. Haití pasó el periodo de unos dictadores brutales que lo menos que hicieron fue traer prosperidad a su pueblo. Entonces, este tipo de líder lo que hace es lo siguiente: me como yo la riqueza del pueblo y después culpo a países externos de que no me permiten a mí mi autodeterminación. Es así. Muchas veces es así. ¿Ok? Taiwán tiene una guerra declarada de parte de China. Y mira esa gente. A la isla de Taiwán se le dice los tigres del Asia. Porque a nivel económico empujaron. Y Corea del Sur, un país que terminó totalmente destruido después de la guerra de Corea. Y las mismas guerras mundiales, porque también allí pues había mucho interés. Y hoy Corea del Sur es una mega potencia económica. ¿Ok? So, que muchas veces se habla de embargos y de bloqueos con Cuba y toda la cuestión. Yo creo que ahí no tiene que ver mucho eso. Yo creo que tiene que ver más la forma en que los líderes que han gobernado a Cuba, que en esta ocasión son bien poquitos, porque fue Fidel Castro, después el hermano y ahora está el otro presidente, pues han gobernado Cuba. Durante la colonización de América, el Caribe básicamente fue un espacio militar. Piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros atemorizaron el Caribe y obligaron a los distintos imperios a fortalecer sus puertos. El Morro, el famoso San Felipe del Morro, o el Morro versión Colombia, en Barranquilla creo que es, en Cartagena, y Cuba también tiene su morro, su versión de morro. Todo eso es una respuesta a que el Caribe era un mapa, o sea, era un espacio de militar. Tú tenías que amurallar tus ciudades. ¿Sabes? San Germán, que estaba en la costa, el poblado de Sotomayor tuvo que moverse de la costa e internarse dentro hasta donde está San Germán para evitar el ataque de los caribes, pero también evitar el ataque de los piratas. El Caribe tuvo que enfrentar las repercusiones de las guerras europeas. Guerra de los 30 años de 1618 al 48, la primera, la segunda, la tercera guerra anglo-holandesa, la guerra de sucesión, la guerra de los 9 años, y por ahí para abajo siguen habiendo un montón de guerras. Todas estas guerras tuvieron un impacto en reinos europeos, ciudades, pueblos y personas. Pero las dos guerras mundiales horrorizaron a la gente. Mire, la Segunda Guerra Mundial embarcó a 100 millones de personas. De esas 100 millones de personas que embarcaron, murieron sobre 50 o 70 millones de personas. Se horrorizó el mundo ante tal cuestión. Claro, a lo mejor va a venir alguien con una investigación de las investigaciones que va a decir: no murió tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, eso es aguaje de la gente, porque lo que habían eran otros intereses detrás, y siempre hay unos intereses, y siempre hay una élite, y siempre hay alguien, bla, bla. Así que el rol principal de las Naciones Unidas es mantener o tratar de mantener la paz y evitar la escalada de un conflicto armado que nos destruya como especie. Y más cuando la gente vio esa bomba de Hiroshima cayendo en esa ciudad y literalmente barriendo esa ciudad, todo el mundo abrió los ojos. Dijo: espérate, que esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo, porque nos vamos a destruir. Y esa bomba atómica, eso es eso comparado con las bombas que se tienen, el armamento nuclear que se tiene ahora,
tú sabes. Por eso es que hay que tener mucha paciencia. Y por eso es que no se puede ser muy bélico. Y hay que saber cuándo ceder. Hay que saber, y más en este tiempo, hay que saber cuándo ceder. Hay momentos en la historia donde las Naciones Unidas tienen un rol muy activo, por ejemplo, durante la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de dos superpotencias con capacidad nuclear. Ya para ese tiempo ya eran nucleares. Pues ese ring y esa asamblea general, eso yo me imagino a esa gente volviéndose loca. ¿Entiendes? Y hubo expresiones militares. Vietnam es parte de la Guerra Fría. Estados Unidos quería evitar que el Vietcong invadiera la parte sur de la península y se convirtiera toda esa península en comunista. No lo pudo evitar, tuvo que salir corriendo de Vietnam. Corea del Norte y Corea del Sur, allí sí Estados Unidos pudo dividir, y hasta este momento Corea del Sur está dividida, ¿okay? Y se están buscando la forma porque los del norte están como los chinos, ¿verdad? Reclamando ese espacio, ¿verdad? Ellos diciendo que ellos son el verdadero gobierno, pero ya en Corea del Sur pues es difícil porque allí hay una armada y el paralelo 38 se está defendiendo, ¿ok? Las problemáticas no son tan tensas cuando es una potencia mayor contra una potencia menor, ¿me entiendes? O sea, en el caso de cuando Estados Unidos, pues, sin permiso de la ONU, porque la ONU no autorizó esos ataques, pues invade Irak o invade Afganistán, ¿ok? Eso fue un momento bien tenso, eso fue para el 2000, y yo creo que fue un momento donde Estados Unidos le quitó autoridad a la ONU, ¿me entiendes? Le quitó autoridad porque si se hubiesen encontrado las armas de destrucción masiva, pues obviamente tú tenías un peso, tú tenías el argumento, pero tú meterte a ese lugar sin la confirmación de que hubiesen estado las armas, pues yo creo que eso fue muy malo. Entonces pues le faltaste respeto a una institución que lo que se encarga es de velar, ¿verdad? Que haya paz en el mundo, ¿ok? Pero el problema se agudiza cuando entonces tú tienes un problema con este país, tú te metes ¿verdad? A lo que te vayas a meter allí, y entonces un país más grande como Rusia te diga, ¿qué tú estás haciendo ahí? ¿Me entiendes? Pues ya ahí entonces las alarmas se prenden. Y dice, espérate. Por ejemplo, yo imagino que hay mucha gente con las alarmas prendidas ahora cuando Rusia está en su guerra con Ucrania. ¿Por qué? Porque es que no está Ucrania sola contra Rusia. Es que la OTAN con Estados Unidos están financiando esa guerra y están ayudando a los ucranianos. Y ya Putin lo dijo. No, porque esta guerra yo no la estoy peleando con los ucranianos. Si lo hubiese peleado con los ucranianos, lo hubiese ganado hace rato. Esta guerra yo estoy peleando contra ellos, porque ellos están financiándolo. ¿Ok? ¿Sabes? Y me han puesto unas sanciones económicas y todas las demás cosas. O sea que, pues, y es un momento tenso, porque el tipo tiene armas nucleares. Si se agita un día y manda una, y el otro manda la otra, nos chavamos, o sea, nos chavamos, la gente no puede apreciar eso, tú sabes, y bueno. Anyway, ahora, para culminar, voy a empezar con lo que es el Comité de Descolonización. Okay. Parte de las causas para el estallido de la guerra mundial fueron los imperios coloniales. ¿Okay? A este punto, las Naciones Unidas, aparte de ser un ring diplomático donde potencias y países discuten sus malestares para evitar una guerra a gran escala, también las Naciones Unidas tienen un fuerte interés en que todos los territorios estén descolonizados. Cuando tú entras a la página de las Naciones Unidas y sobre todo vas para la cuestión de la descolonización, ellos hablan de independencia. ¿Okay? Luego más adelante, ese lenguaje tú tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque, déjame ver si... Okay. Porque, por ejemplo, en el caso de la India comienza sus trámites de la independencia en el 1857. ¿Okay? Ellos logran su independencia en el 1947. Justo 2 años de fundarse
las Naciones Unidas, la ONU. Pero la India fue un problema, porque la India, estos países, estas colonias tienen unas fronteras coloniales. ¿Qué pasa? Que cuando se va el poder principal, queda un vacío de poder, y entonces alguien quiere ocupar ese vacío. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la India, ellos querían mantener las mismas fronteras coloniales. La India corría desde Pakistán hasta Bangladesh. Entonces la India, cuando se independiza, no, vamos a quedarnos juntos, no. Y ahí viene la gran prueba de fuego de la ONU, porque la India dice, yo quiero mantener mi integridad territorial, y está bien, es un concepto que está bien, pero por otro lado, Pakistán dice, mi derecho a la autodeterminación es que yo me separe de esta gente, y Bangladesh dice, mi derecho a la autodeterminación es que yo me separe de esta gente. Pues entonces a la ONU tiene que entonces vamos a discutir en la asamblea, vamos a hablar nosotros, vamos a cuadrar la cosa y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Y hasta dónde va a ser esa frontera? Bueno, mi frontera está allí, no, mi frontera no está allí, tu frontera era hasta allá, no venga a ser listo. Entonces ahí vienen las problemáticas, ¿me entiendes? Entonces en muchas de esas problemáticas, por ejemplo, ¿sabes? Hay regiones, en el caso de Ucrania, la parte este de Ucrania son rusos y sienten afinidad con los rusos y se sienten identificados por los rusos. Si le preguntas a ellos qué es libre determinación para ellos, quedarme pegado a los rusos. No me separes de los rusos. Nosotros queremos seguir manteniendo nuestra relación con Rusia. Así. Y esa es la decisión de ellos como pueblo. Y si tú le envías una consulta y los pones a votar, te van a decir, no queremos mantenernos con nuestra relación con los rusos y seguir siendo una provincia de Rusia. Pues, ¿entiendes? Entonces ahí está la ONU. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? ¿Ok? Por ejemplo, y con esto voy a acabar. Por ejemplo, en el caso de África. La frontera de África, para los británicos, aquí tratando de recordar cuando estudié África, la historia de África en la universidad, la frontera de la África colonial británica, si usted mira Egipto, desde Egipto hasta Sudáfrica, si no me equivoco, era parte del imperio británico en África. ¿Ok? Eso es una super mega frontera colonial. Cuando los británicos se fueron de allí, aquello se empezaron a comer los rabos. Porque se fue el poder imperial, hay un vacío de poder y todas esas tribus y todos esos pueblos querían ser ellos la potencia dominante. Y ahí es un problema, porque ahí hay diferentes tipos de pueblos, en África hay diferentes tipos de pueblos, diferentes tipos de tribus, diferentes tipos de dialectos, no todas las culturas son iguales, la gente se cree que todos los africanos son iguales, mentira, son gente totalmente distinta una de la otra. Por ejemplo, en el caso de Egipto, los egipcios no se parecen en nada a la África negra, aunque hayan puesto la corbata negra. ellos son trieñitos así, pero ellos son negros. Ellos se consideran de otra, no sé si eran etruscos o algo así, no recuerdo ahora. ¿Ok? Y Cleopatra era griega, era Ptolomea, no era negra. Eso fue un error histórico que cometieron allí nuestros amigos allí de Netflix. ¿Ok? Y por eso pues, sacaron a la directora creativa de diversidad, no sé qué rayo, la sacaron. Acabó el revolú. Vamos a ver si hacemos las cosas mejor, más normales. Pero anyway, pues cuando salió, pues entonces muchos de esos pueblos, cuando se dividen, muchos de esos pueblos dicen, espérate, yo tengo afinidad, poniendo un ejemplo aquí a lo loco, está el Congo y hay un pedacito de tierra que lo está reclamando el Congo y lo reclama Nigeria, estoy aquí inventando, ¿ok? No toma así. Pero ese pedacito de tierra no quiere ser independiente y siente más afinidad hacia el Congo. Pero Nigeria lo quiere para él. Dice, no, porque yo me quiero ir con el Congo. Yo quiero ser parte de la federación que tenga el Congo. Pues entonces eso lo tiene que escuchar la ONU.
¿Me entiendes? Entonces, pues, llevar a Nigeria al entendimiento, mira, por más que tú quieras, yo sé que a ti te conviene ese territorio, yo sé que ese territorio tiene cobalto, aquí inventando yo, pero ellos no sienten afinidad contigo. Ellos tienen afinidad con el Congo, aquí inventando yo. Pues todas esas cosas las tiene que barajear y las tiene que tramitar las Naciones Unidas, ¿ok? Ya para la próxima, pues, para el próximo video, podcast y audio, lo que sea, pues entonces yo voy a hablar de lo que es la autodeterminación en sí. Entonces esta autodeterminación hay que dividirla en dos: la autodeterminación externa y la interna. O sea, yo te voy a explicar lo que es la externa y la interna. Entonces, pues, por ahí entro entonces en el caso de Puerto Rico y ver qué conclusiones podemos llegar con el caso de Puerto Rico. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por haberme entendido. Nos vamos a ver el próximo sábado. Recuérdense que me puedes seguir en las redes a través de Skywalker 2390 en Twitter. Ralph Quinn 2390. Bueno, Ralph Quinn, Skywalker 2390. Me puede ver también en Facebook a través de Opinión PR. Este podcast lo puede encontrar en Apple Podcast y en Spotify también lo puede encontrar. Y por aquí a través de YouTube también, obviamente, pues me pueden encontrar por aquí a través de YouTube. Así que nada, muchas gracias por haberme entendido. Por favor, si te gustó el podcast, por favor, márcate una estrella por ahí, dale un like, dale like, comparte. Tengo a mi hija aquí viendo. Si te gustó el podcast, por favor, comparte el podcast, comparte el contenido con tus amigos, es bien importante, nos ayuda mucho. Dale like al video. Si tienes algún comentario, por favor, escribe cualquier comentario, cualquier pregunta que tenga, que te la podamos contestar. Y nada, nos veremos entonces en el próximo podcast. Muchas gracias, bye.